Kimsa qallqurt aka khitis uka yatqatañataki. Vamos a ingresar a la orientación gramatical, que en Aymara se dice Aru taki kananchaña. Aru taki kananchaña. En este recuadro aparecen elementos sufijales como naka, ¿no?, que es equivalente al pluralizador S y es. Tienen sus ejemplos como casas, que en Aymara es utanaka. Naka es el pluralizador del Aymara. Después aparece en el siguiente párrafo el sufijo pxa, que se lee como epja, epja. Este sufijo es pluralizador, pluralizador de verbos. Y ahí tenemos los ejemplos, como que dice, Nanaka saran unapta, nosotros queremos ir. Entonces, este px acompaña al verbo munaña, que es querer. Y cuando se construye se dice unapta, nosotros queremos ir, en primera persona, en plural. Ahora, para la negación, como que vemos en el texto, para la negación aparece todavía el pluralizador P, pero necesariamente tiene que seguir a la P pluralizador el sufijo negativo K. Y ahí tenemos el ejemplo. Haniu nanakaj saray munapkiti. Haniu nanakaj saray munapkiti. Nosotros no queremos ir. Entonces, ¿cómo describimos esta articulación del verbo? Muna viene del verbo munaña, seguido del representante pluralizador, que es P, continuando con la K, ¿no?, negativo, y los otros sufijos T, T, I. Estos sufijos son negativos también. Además complementa con otro sufijo que es ta, que acompaña a los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos muy conveniente este verbo, ¿no? Jiwaña, jiwaña, como termina en aña, es verbo, significa morir. Pues resulta que se le ha elidido, se le ha quitado la partícula ña y se lo ha colocado el sufijo ta. Entonces cambió de significado. Ya no es jiwaña morir, sino jiwata ya es difunto, es el que ha muerto. Se ha vuelto en este caso nombre o sustantivo. En el último párrafo estamos observando otro sufijo de mucho uso, que es ska, que se lee como esca. Este es el sufijo presente progresivo, lo que anteriormente era gerundio en la gramática anterior o tradicional. Y a este sufijo tiene que acompañar, si es que hablamos en plural, ¿no?, pxa. Entonces inmediatamente aparece la oración Nanakaj saraskapta. Nanakaj saraskapta. O también se puede decir sarasipta. Sarasipta. ¿Cuál de los verbos conjugados valen? Valen ambos. A eso se llama variante. Unas personas van a decir saraskapta, otras personas van a decir sarasipta. No cambia el significado, sino simplemente varía en la forma de la construcción. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos yendo.